¿Cuántas veces has sentido que amar a tu familia significa desaparecer un poco más cada día? Esa frase que susurran al oído, si me quieres, haz esto por la familia. No es una petición, es un hechizo ancestral que transforma el amor en cadenas invisibles, la devoción en prisión silenciosa. Carl Jung sabía que detrás de cada demanda familiar se oculta una sombra colectiva, un fantasma heredado que nos obliga a elegir entre ser nosotros mismos o mantener la paz que nunca fue realmente nuestra. La lealtad ciega no es amor, es miedo disfrazado de virtud. Cuando alguien que dice amarte te pide sacrificar tu esencia, tus límites, tu voz interior, no está pidiendo amor, está exigiendo sumisión. Jung descubrió que las familias más disfuncionales son aquellas que confunden unidad con uniformidad, que transforman la individualización en traición y convierten cada no en un acto de guerra. Pero ¿qué sucede cuando finalmente comprendes que puedes amar profundamente sin perderte completamente en el proceso? Existe una diferencia abismal entre honrar a quienes te dieron la vida y entregar tu alma para mantener una armonía fabricada. Los límites sanos no destruyen las relaciones familiares, revelan cuáles eran auténticas desde el principio. Jung advertía que quien no aprende a decir no desde el amor, termina diciendo sí desde el resentimiento. Y ese resentimiento, tarde o temprano, devora todo lo que toca, incluyendo los vínculos que pretendía proteger. ¿Te has preguntado por qué ciertos miembros de tu familia reaccionan con tanta violencia emocional cuando estableces un límite? La respuesta se encuentra en las profundidades del inconsciente colectivo. Tu individuación amenaza el sistema familiar enfermo. Tu autenticidad expone las mentiras sobre las que se construyó la dinámica tóxica. Cuando decides ser quien realmente eres, fuerzas a otros a confrontar quienes han elegido no ser, y esa confrontación despierta dragones dormidos que preferían permanecer en las sombras. Jung reveló que la verdadera madurez emocional no consiste en rebelarse contra la familia ni en someterse ciegamente a ella, sino en trascender ambos extremos para encontrar un tercer camino, el amor consciente. Este amor no pide que te traiciones para complacer, ni que traiciones a otros para complacerte. Es un amor que honra tanto la conexión como la separación, que comprende que cada ser humano necesita respirar su propio aire para poder ofrecer algo auténtico a los demás. La lealtad madura no es ciega, es visionaria. Ve más allá de las demandas inmediatas, más allá de los chantajes emocionales, más allá de las tradiciones que se han convertido en prisiones. Esta lealtad comprende que servir verdaderamente a la familia significa, paradójicamente, liberarse de la necesidad compulsiva de servirla. Es la diferencia entre dar desde la abundancia y dar desde el vacío, entre ofrecer tu presencia y sacrificar tu existencia. Lo que estás a punto de descubrir no son simples técnicas de comunicación familiar. Es un mapa hacia la libertad emocional que Jung mismo transitó cuando tuvo que elegir entre la aprobación de su maestro Freud y la fidelidad a su propia visión. Los 5 pasos que revelaremos no prometen facilidad, prometen autenticidad. No garantizan que todos te comprenderán, garantizan que finalmente te comprenderás a ti mismo. ¿Estás preparado para descubrir cómo amar a tu familia sin perderte en el camino? El primer paso hacia la libertad emocional familiar comienza con una revelación que Jung consideraba fundamental: reconocer la diferencia entre culpa auténtica y culpa manufacturada. Cuando alguien te dice, si me quieres harías esto por la familia, está activando un mecanismo psicológico ancestral que confunde amor con obediencia, lealtad con sometimiento. Esta frase no surge del amor genuino, emerge de un sistema familiar que ha aprendido a utilizar la culpa como moneda de control, transformando cada decisión personal en una supuesta traición colectiva. La culpa manufacturada tiene una firma energética inconfundible, llega acompañada de urgencia artificial, de amenazas veladas sobre el futuro de las relaciones, de profecías autocompletadas sobre abandono y olvido. Jung observó que las familias disfuncionales operan como organismos que han desarrollado anticuerpos contra la individuación, y la culpa es su arma más sofisticada. Cuando alguien intenta crecer,
cambiar o establecer límites, el sistema familiar enfermo responde inyectando dosis masivas de culpa tóxica para devolver al rebelde a su rol asignado. Pero ¿cómo distinguir entre la culpa que nos llama a la responsabilidad genuina y la culpa que nos arrastra hacia la autodestrucción silenciosa? La culpa auténtica surge cuando realmente hemos dañado a alguien, cuando nuestras acciones han creado heridas reales en seres que amamos. Se presenta sin drama, sin manipulación, sin amenazas. Simplemente señala una desconexión entre nuestros valores y nuestros actos. Esta culpa no busca castigarnos, busca reconectarnos con nuestra integridad perdida. La culpa manufacturada, por el contrario, se alimenta de escenarios imaginarios, de catástrofes emocionales que solo existen en la mente de quien la proyecta. Si no vienes a la reunión familiar, tu abuela podría morir pensando que no la amas. Si no prestas ese dinero, toda la familia sabrá que eres egoísta. Si no aceptas este favor, significa que ya no somos importantes para ti. Estas afirmaciones no describen realidades. Crean realidades alternativas diseñadas para generar pánico emocional y nublar el discernimiento. Jung descubrió que detrás de cada manipulación familiar existe una herida no sanada, que se transmite de generación en generación como un virus emocional. Quien utiliza la culpa para controlar, alguna vez fue controlado mediante la misma técnica. Quien amenaza con retirar el amor si no obtienes obediencia, alguna vez vivió el terror de perder el amor por no obedecer. Esta comprensión no justifica la manipulación, pero la contextualiza, y esa contextualización es el primer paso hacia la libertad. Reconocer la culpa manufacturada requiere desarrollar lo que Jung llamaba función discriminatoria del yo, la capacidad de distinguir entre lo que realmente nos pertenece y lo que otros intentan depositar en nuestro territorio emocional. Cuando sientes culpa, pregúntate, ¿qué acción específica y verificable he realizado para generar este sentimiento? ¿O estoy sintiendo culpa por no cumplir expectativas que nunca acordé cumplir, por no ser alguien que nunca prometí ser, por no sacrificarme de maneras que nunca debí sacrificarme? La culpa manufacturada siempre viene acompañada de un mensaje subliminal tóxico. Tu individualidad es una amenaza para nuestra supervivencia colectiva. Pero Jung sabía que exactamente lo opuesto es verdad. Tu individualidad es el regalo más valioso que puedes ofrecer a cualquier sistema relacional auténtico. Una familia sana no se siente amenazada por la autenticidad de sus miembros, se enriquece con ella. Una familia sana no necesita que sus integrantes se pierdan para que el grupo sobreviva. Comprende que solo individuos plenos pueden crear vínculos plenos. El reconocimiento de la culpa manufacturada no es un acto de rebelión, es un acto de discernimiento. No estás rechazando a tu familia, estás rechazando el sistema tóxico que se ha infiltrado en tu familia. No estás eligiendo el egoísmo, estás eligiendo la responsabilidad de no participar en dinámicas que envenenan el amor genuino. Este primer paso no promete que la culpa desaparezca inmediatamente, pero sí garantiza que comenzarás a ver su verdadero rostro, y esa visión es el comienzo de toda liberación auténtica. Jung comprendía que la culpa manufacturada opera como un hipnotizador maestro que te hace olvidar quién eras antes de ser programado para servir las necesidades ajenas. Te susurra al oído que tu valor como persona depende de tu capacidad de satisfacer demandas infinitas, que tu lugar en la familia se fundamenta en tu disposición a desaparecer cuando sea conveniente. Esta hipnosis generacional es tan sutil que la mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están respondiendo a comandos implantados en lugar de elegir conscientemente cómo amar. La liberación de la culpa manufacturada requiere lo que Jung llamaba despertar del sueño colectivo, ese momento de claridad donde reconoces que has estado viviendo la vida que otros diseñaron para ti, sintiendo emociones que otros programaron en ti, cumpliendo roles que nunca elegiste conscientemente interpretar. Este despertar puede ser doloroso, porque implica reconocer cuánto tiempo has estado ausente de tu propia existencia, cuántas decisiones has tomado desde el miedo disfrazado de amor, cuántas veces has traicionado tu intuición para mantener una paz que nunca fue realmente tuya.
El segundo paso revela una verdad que Jung consideraba revolucionaria: la diferencia entre responder desde el amor consciente y reaccionar desde la programación ancestral. Cuando alguien activa tus botones emocionales familiares con frases como «después de todo lo que hemos hecho por ti» o «la familia siempre debe estar primero», no está apelando a tu corazón, está presionando teclas programadas en tu inconsciente desde la infancia. Jung observó que la mayoría de las respuestas familiares no son respuestas en absoluto, son reflejos condicionados que se activan automáticamente, sin pasar por el filtro de la conciencia adulta. La programación ancestral opera como un software emocional instalado antes de que tuvieras la capacidad de elegir qué programas querías ejecutar en tu sistema interno. Los hijos buenos siempre obedecen. El amor se demuestra con sacrificio. Decir no a la familia es traición. Estas frases no son verdades universales. Son códigos implantados que transforman seres humanos complejos en máquinas predecibles de respuestas automáticas. Jung entendía que la verdadera individuación comenzaba precisamente cuando alguien se daba cuenta de que podía elegir conscientemente cómo responder, en lugar de reaccionar desde patrones heredados. Pero ¿cómo distinguir entre una respuesta consciente y una reacción programada? La respuesta consciente emerge después de un momento de pausa interior, después de preguntarse, ¿qué siento realmente sobre esta situación? ¿Qué es lo más amoroso que puedo hacer, tanto para mí como para la otra persona? La reacción programada, por el contrario, surge instantáneamente, cargada de emociones intensas y familiares: culpa, miedo, rabia o esa extraña mezcla de resignación y resentimiento que caracteriza a quienes han aprendido a decir sí, mientras su alma grita no. Jung descubrió que detrás de cada patrón familiar disfuncional existe lo que él llamaba un complejo autónomo, una constelación de emociones, memorias y creencias que se activa automáticamente ante ciertos estímulos, tomando el control de la personalidad consciente. Cuando tu madre dice «si realmente me amaras, vendrías todos los domingos», no está hablando desde su yo adulto. Está hablando desde un complejo que confunde presencia física con amor emocional, que interpreta autonomía como abandono, que no puede distinguir entre intimidad y invasión. La respuesta consciente a esta dinámica no consiste en atacar el complejo ni en someterse a él, sino en reconocerlo sin alimentarlo. Entiendo que mi ausencia te genera ansiedad, y eso me importa. Al mismo tiempo, necesito encontrar maneras de demostrar mi amor que no comprometan mi bienestar. ¿Podemos explorar juntas otras formas de conexión que nutran a ambas? Esta respuesta no promete cumplir la demanda original, pero ofrece algo más valioso: la posibilidad de crear una nueva dinámica basada en comprensión mutua en lugar de control unilateral. Jung sabía que responder conscientemente requiere lo que él llamaba función contenedora, la capacidad de sostener la tensión emocional sin colapsar en viejos patrones ni explotar en reacciones destructivas. Esta función se desarrolla gradualmente, como un músculo emocional que se fortalece con el ejercicio consciente. Al principio, sentirás la tentación de volver a las respuestas automáticas porque son familiares, porque reducen la ansiedad inmediata, porque mantienen la ilusión de armonía, aunque sea una armonía construida sobre tu propia desaparición. La programación ancestral tiene una característica insidiosa. Se presenta como amor, como devoción, como virtud familiar. Honra a tu padre y a tu madre. Se convierte en anula tu criterio y obedece sin cuestionar. La familia es lo más importante. Se transforma en tu individualidad es prescindible. Jung comprendía que estas distorsiones no surgían de maldad consciente, sino de generaciones que habían aprendido a sobrevivir sacrificando autenticidad y que inconscientemente transmitían esa estrategia de supervivencia como si fuera sabiduría amorosa. Responder conscientemente no significa volverse insensible a las necesidades familiares, significa desarrollar la capacidad de atender esas necesidades desde tu centro auténtico, no desde tu herida programada. Es la diferencia entre dar porque eliges dar y dar porque no sabes cómo dejar de dar. Es la diferencia entre amar desde la abundancia de tu presencia consciente y amar desde el vacío de tu ausencia habitual.
Jung sabía que solo cuando aprendemos a responder conscientemente podemos ofrecer a nuestras familias algo genuino, no nuestras reacciones automáticas, sino nuestra humanidad despierta. Jung observó que la programación ancestral más profunda opera a través de lo que él llamaba lealtades invisibles, compromisos inconscientes con patrones familiares que trascienden la lógica y la voluntad consciente. Estas lealtades te hacen sentir que traicionas a generaciones enteras cuando decides responder diferente, que rompes un pacto sagrado cuando eliges tu bienestar sobre la comodidad familiar. La programación susurra: si cambias, estarás abandonando a todos los que vinieron antes que tú, negando el sacrificio de quienes te dieron la vida. Es un chantaje generacional que mantiene a familias enteras atrapadas en ciclos de sufrimiento que se extienden por décadas. La liberación de estas lealtades invisibles requiere comprender que la verdadera honra a los ancestros no consiste en repetir sus patrones de supervivencia, sino en evolucionar más allá de ellos. Jung sabía que cada generación tiene la responsabilidad sagrada de sanar los patrones que las generaciones anteriores no pudieron sanar, de crear nuevas formas de amar que no requieran autosacrificio. Tu decisión de responder conscientemente no traiciona a tus ancestros, completa el trabajo que ellos comenzaron cuando decidieron sobrevivir, a pesar de circunstancias que los obligaron a desarrollar estrategias disfuncionales. Tu libertad emocional es el fruto maduro de su resistencia ancestral. El tercer paso nos lleva al territorio más delicado y transformador: aprender a distinguir entre límites sanos y muros defensivos. Jung observó que muchas personas, al despertar a la toxicidad familiar, cometen el error de pasar del sometimiento total al aislamiento absoluto, reemplazando cadenas visibles por prisiones invisibles. Los límites sanos no son muros que separan, son membranas permeables que filtran, que permiten el intercambio amoroso mientras protegen la integridad esencial. Los muros defensivos, por el contrario, son respuestas traumáticas que bloquean tanto la toxicidad como la nutrición genuina. Un límite sano dice: te amo y no puedo permitir que este comportamiento continúe dañando nuestra relación. Un muro defensivo declara: me has herido, por lo tanto ya no existes para mí. Jung comprendía que la diferencia entre ambos radica en la intención subyacente. Los límites buscan preservar la posibilidad de conexión auténtica, mientras que los muros buscan eliminar toda posibilidad de herida futura, junto con toda posibilidad de amor futuro. El límite sano mantiene la puerta entreabierta para la transformación. El muro defensivo clausura esa puerta para siempre. ¿Cómo reconocer cuándo estás estableciendo un límite sano versus cuándo estás construyendo un muro defensivo? Los límites sanos emergen desde un lugar de claridad serena, acompañados de tristeza por la necesidad de establecerlos, pero sin rabia vengativa ni desesperación dramática. Se comunican con firmeza pero sin crueldad, con decisión pero sin ultimátums destrucadores. Los muros defensivos, por el contrario, surgen desde heridas abiertas que sangran resentimiento, desde partes de ti que han decidido que la única seguridad posible es la desconexión total. Jung descubrió que los límites más efectivos son aquellos que se establecen no contra la otra persona, sino a favor de la relación potencial que podría existir si ambas partes estuvieran dispuestas a crecer. No puedo seguir prestándote dinero que no devuelves, porque eso está creando resentimiento en mí y erosionando la confianza entre nosotros. Si quieres que sigamos teniendo una relación sana, necesitamos encontrar otras maneras de demostrar cariño mutuo. Este límite no castiga, protege, no ataca, invita a la co-creación de una dinámica más sana. La resistencia familiar a tus límites sanos es predecible y, paradójicamente, una señal de que estás en el camino correcto. Jung sabía que todo sistema disfuncional se autorregula para mantener su desequilibrio familiar. Cuando estableces un límite sano, el sistema familiar enfermo activará todos sus mecanismos de control para devolverte a tu rol disfuncional. Culpa amplificada, amenazas de abandono, chantaje emocional, victimización dramática e incluso ataques a tu carácter o cordura mental. Esta resistencia no indica que estés equivocado, indica que estás tocando algo
que el sistema había preferido mantener intocado. Los límites sanos requieren lo que Jung llamaba amor duro, la capacidad de mantener tu posición amorosa incluso cuando otros interpretan tu firmeza como agresión, tu claridad como frialdad, tu autorrespeto como egoísmo. El amor duro no es cruel, es compasivo con las consecuencias a largo plazo en lugar de ser indulgente con las demandas inmediatas. Comprende que permitir comportamientos tóxicos en nombre del amor es, en realidad, una forma sutil de odio, tanto hacia ti mismo como hacia la persona cuya toxicidad estás permitiendo. Jung entendía que establecer límites sanos con la familia es uno de los actos más amorosos que puedes realizar, porque crea espacio para que emerjan versiones más auténticas tanto de ti como de ellos. Cuando dejas de permitir que te traten de maneras que erosionan tu dignidad, les das la oportunidad de aprender nuevas formas de relacionarse. Cuando dejas de rescatar compulsivamente a quienes se niegan a responsabilizarse por sus elecciones, les permites enfrentar las consecuencias naturales que podrían motivar su crecimiento. El límite sano es, en esencia, un acto de fe en la capacidad de transformación humana. Dice, creo en tu capacidad de crecer. Por eso no voy a permitir que permanezcas cómodo en patrones que limitan tu evolución. Es un voto de confianza en el potencial más elevado de la relación, incluso cuando ese potencial aún no se ha manifestado. Jung sabía que solo desde esta fe amorosa, no ciega sino visionaria, podemos crear límites que sanen en lugar de límites que hieran, límites que abran posibilidades en lugar de límites que las cierren para siempre. Jung reveló que los límites sanos funcionan como contenedores alquímicos, espacios sagrados donde la transformación puede ocurrir sin que nadie sea destruido en el proceso. Cuando estableces un límite desde el amor consciente, estás creando un laboratorio relacional donde tanto tú como la otra persona pueden experimentar con nuevas formas de conexión sin el riesgo de fusión tóxica o abandono traumático. Este contenedor no impide el crecimiento. Lo facilita al proporcionar la seguridad necesaria para que la vulnerabilidad auténtica pueda emerger. La maestría en el establecimiento de límites sanos implica comprender que no se trata de ganar batallas, sino de crear paz sostenible. Jung sabía que los límites más poderosos son aquellos que se mantienen sin esfuerzo, sin drama, sin necesidad constante de justificación o defensa. Cuando un límite emerge desde tu centro auténtico, se sostiene por sí mismo, como una ley natural que no requiere enforcement porque refleja una verdad fundamental sobre cómo funcionan las relaciones sanas. La persona que verdaderamente ha integrado este paso ya no lucha por mantener sus límites, simplemente los vive, y esa autenticidad tranquila comunica más que 1000 explicaciones podrían lograr. El cuarto paso nos adentra en el territorio más complejo del amor maduro, aprender a sostener la paradoja de amar profundamente mientras permaneces intacto en tu esencia. Jung reveló que la mayoría de las personas creen que amar significa fusionarse, perderse en el otro, disolverse en las necesidades ajenas hasta que ya no queda rastro de quién eran antes de amar. Esta creencia, heredada de generaciones que confundieron dependencia con devoción, transforma el amor en una forma sofisticada de autodestrucción. El amor maduro, por el contrario, es la capacidad de encontrarse más plenamente a través del acto de amar, no menos. Cuando tu familia te dice, si nos amaras de verdad, harías cualquier cosa por nosotros, están revelando una comprensión inmadura del amor que lo confunde con autoaniquilación. Jung observó que este tipo de amor no busca el bienestar del ser amado, busca su control total. Un amor que requiere la desaparición de quien ama no es amor, es vampirismo emocional disfrazado de virtud familiar. El amor auténtico celebra la individualidad del otro, no la devora, nutre su crecimiento, no lo impide, honra su autonomía, no la secuestra. ¿Cómo puedes amar a tu familia sin perderte en sus demandas infinitas? La respuesta reside en lo que Jung llamaba diferenciación amorosa, la capacidad de mantener tu centro emocional mientras permaneces abierto a la conexión genuina. Esto significa aprender a decir «te amo» y «no puedo hacer lo que me pides» sin que esas dos verdades se contradigan entre sí.
Significa comprender que puedes sentir profunda compasión por el dolor de alguien sin sentirte obligado a eliminar ese dolor a costa de tu propia integridad. Jung descubrió que las familias más sanas son aquellas donde cada miembro es libre de ser completamente él mismo, donde la individualidad no se percibe como amenaza sino como regalo. En estas familias, el amor no pide que te empequeñezcas para que otros se sientan grandes, ni que te silencies para que otros se sientan escuchados, ni que te pierdas para que otros se encuentren. Este amor comprende que un individuo pleno tiene mucho más que ofrecer que un individuo disminuido, que una persona auténtica crea conexiones más profundas que una persona que interpreta un papel. La paradoja del amor maduro es que cuanto más claramente defines quién eres, incluyendo qué puedes dar y qué no puedes dar, más genuino se vuelve tu amor. Cuando dices sí desde tu centro auténtico, ese sí tiene un poder transformador que ningún sí forzado puede igualar. Cuando dices no desde el amor a la relación, ese no protege la integridad del vínculo de maneras que ningún sí resentido podría lograr. Jung sabía que solo desde la plenitud individual podemos crear vínculos que nutran en lugar de vínculos que devoren. Amar sin perderte requiere desarrollar lo que Jung llamaba función observadora, esa parte de ti que puede testificar tus emociones sin ser secuestrada por ellas, que puede sentir el dolor familiar sin convertirlo en tu misión personal de rescate. Esta función te permite responder: veo que estás sufriendo y eso me duele. Al mismo tiempo, reconozco que tu sufrimiento no es mío que resolver, y mi bienestar no es tuyo que sacrificar. Es una posición de compasión madura que honra tanto tu humanidad como la del otro. Jung comprendía que la resistencia familiar a tu amor diferenciado será intensa, porque la mayoría de los sistemas familiares disfuncionales dependen de miembros que se pierden en las necesidades colectivas. Tu negativa a desaparecer amenaza la fantasía de que el amor requiere autosacrificio, expone la diferencia entre intimidad auténtica y fusión tóxica, desafía generaciones de patrones que confundieron codependencia con cariño. Esta resistencia no significa que estés amando mal, significa que estás amando de maneras que el sistema no había aprendido a reconocer como amor. El amor que no requiere tu desaparición es un amor revolucionario en familias que han operado durante generaciones desde la premisa de que alguien siempre debe sacrificarse para que otros prosperen. Tu decisión de amar desde tu plenitud en lugar de amar desde tu vacío desafía esta premisa y abre la posibilidad de que todos los miembros de la familia aprendan a amar desde sus centros auténticos. Es un regalo que inicialmente puede ser rechazado, pero que eventualmente puede transformar generaciones enteras de patrones relacionales disfuncionales en legados de amor consciente y maduro. Jung reveló que el amor diferenciado opera como un espejo que refleja tanto la luz como la sombra de quienes te rodean. Cuando amas desde tu totalidad, tu presencia auténtica permite que otros se vean reflejados con mayor claridad, lo cual puede generar tanto gratitud como incomodidad, dependiendo de cuánta verdad estén dispuestos a enfrentar sobre sí mismos. Tu amor íntegro se convierte en una invitación silenciosa para que otros encuentren su propia integridad, pero también puede ser percibido como una amenaza por quienes han construido sus identidades sobre la base de roles familiares disfuncionales. La maestría del amor diferenciado requiere lo que Jung llamaba corazón guerrero, la capacidad de mantener tu apertura emocional incluso cuando tu amor es malinterpretado, rechazado o atacado. Este corazón no se endurece ante la incomprensión, pero tampoco se derrite ante la manipulación. Permanece suave y firme simultáneamente, como una llama que no se apaga con el viento, pero tampoco consume todo a su paso. Jung sabía que solo quienes han aprendido a amarse a sí mismos completamente pueden ofrecer este tipo de amor a otros. Un amor que nutre sin asfixiar, que sostiene sin controlar, que acepta sin aprobar todo, que permanece presente sin perderse en la presencia del otro. El quinto paso nos lleva al clímax de la transformación familiar. Aprender a crear nuevos patrones relacionales que honren tanto la conexión como la individualidad, tanto la tradición como la evolución. Jung sabía que no basta con identificar los patrones tóxicos
o establecer límites sanos. Es necesario co-crear activamente nuevas formas de relacionarse que nutran el crecimiento mutuo en lugar de perpetuar la supervivencia basada en el sacrificio. Este paso requiere una visión que trascienda los roles familiares heredados para imaginar posibilidades relacionales que aún no existen, pero que podrían existir si todas las partes estuvieran dispuestas a evolucionar. Crear nuevos patrones relacionales significa convertirte en un pionero emocional dentro de tu propia familia, alguien que se atreve a proponer maneras de conectarse que no dependan del control, la culpa, la manipulación o el autosacrificio. ¿Qué pasaría si encontráramos formas de demostrar amor que nutran a todos los involucrados? ¿Cómo podríamos apoyarnos mutuamente sin que alguien tenga que desaparecer en el proceso? Estas preguntas abren territorios inexplorados en la geografía emocional familiar, espacios donde la creatividad relacional puede florecer más allá de los patrones automáticos heredados. Jung observó que los nuevos patrones relacionales emergen cuando alguien se atreve a responder de maneras completamente inesperadas a las dinámicas familiares conocidas. En lugar de reaccionar con culpa cuando te acusan de egoísmo por establecer límites, respondes con curiosidad genuina. Me interesa entender qué necesitas realmente cuando me pides esto. ¿Podríamos explorar juntos maneras de satisfacer esa necesidad que funcionen para ambos? Esta respuesta desarma el patrón de ataque-defensa y crea espacio para una conversación completamente diferente. La creación de nuevos patrones requiere lo que Jung llamaba paciencia arqueológica, la comprensión de que estás excavando capas de condicionamiento generacional que se han solidificado durante décadas. No esperes que tu familia comprenda inmediatamente tus nuevas propuestas relacionales. Espera resistencia, confusión, incluso hostilidad inicial. Los sistemas familiares, como todos los sistemas, prefieren la predictibilidad conocida a la incertidumbre de lo nuevo, incluso cuando lo conocido es doloroso y lo nuevo promete mayor bienestar para todos. Jung descubrió que los cambios relacionales más duraderos ocurren cuando se introducen gradualmente, como semillas plantadas en tierra preparada por la consistencia amorosa. Cada vez que respondes conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, estás preparando el terreno. Cada vez que estableces un límite desde el amor en lugar del resentimiento, estás regando esa semilla. Cada vez que ofreces una alternativa constructiva, en lugar de simplemente rechazar lo que no funciona, estás proporcionando la luz necesaria para que algo nuevo pueda crecer. Los nuevos patrones relacionales no se imponen, se proponen e invitan. He notado que nuestras conversaciones tienden a volverse tensas cuando hablamos de dinero. ¿Te gustaría que exploráramos maneras diferentes de abordar este tema que nos permitan mantener nuestra conexión mientras encontramos soluciones prácticas? Esta invitación no garantiza que la otra persona acepte, pero crea una posibilidad que no existía antes. Jung sabía que incluso si la invitación es rechazada, el solo hecho de haberla hecho planta una semilla de posibilidad en el inconsciente familiar. La resistencia familiar a los nuevos patrones a menudo se intensifica justo antes de que ocurra un cambio real, como si el sistema estuviera haciendo un último intento desesperado por mantener la disfuncionalidad familiar. Jung llamaba a esto la noche oscura de la transformación relacional, ese periodo donde parece que tus esfuerzos por crear algo nuevo solo han generado más conflicto y incomprensión. Es crucial entender que esta intensificación no indica fracaso, sino proximidad al punto de transformación. Jung comprendía que crear nuevos patrones relacionales familiares es un acto de amor transgeneracional. No solo estás cambiando tu relación con tu familia actual, estás alterando los patrones que podrían transmitirse a futuras generaciones. Estás decidiendo que ciertos legados de dolor no continuarán a través de ti, que ciertas formas de amar que en realidad hieren no serán perpetuadas por tu ejemplo. Es una responsabilidad sagrada que requiere coraje extraordinario, porque implica ser diferente de maneras que tu familia podría no comprender hasta años después de que hayas comenzado a caminar este nuevo camino. El quinto paso culmina cuando te das cuenta de que has creado algo que no existía antes, una forma de amar a tu familia que te incluye completamente a ti mismo.
Ya no eres alguien que ama desde la ausencia, sino alguien que ama desde la presencia total. Jung sabía que este logro no solo transforma tu experiencia familiar, se convierte en un modelo de posibilidad para todos aquellos que han creído que amar requiere autodestrucción. Tu amor consciente se vuelve una demostración viva de que es posible amar profundamente, sin perderse completamente, conectarse íntimamente, sin fusionarse tóxicamente, honrar a la familia, sin traicionarse a uno mismo. Jung reveló que la creación de nuevos patrones relacionales requiere lo que él llamaba imaginación moral, la capacidad de visualizar formas de relacionarse que trascienden las limitaciones del pasado familiar sin negar su existencia. Esta imaginación no es fantasía escapista, es visión práctica que puede percibir potenciales no desarrollados en las personas que amas, que puede detectar posibilidades de crecimiento incluso en los sistemas más rígidos. Cuando desarrollas esta capacidad, te conviertes en un arquitecto de nuevas realidades relacionales, alguien capaz de construir puentes donde antes solo existían muros. La maestría del quinto paso se alcanza cuando los nuevos patrones que has introducido comienzan a autorreplicarse sin tu esfuerzo consciente. Otros miembros de la familia empiezan a adoptar espontáneamente formas más sanas de comunicarse, de resolver conflictos, de demostrar amor. Jung sabía que este es el momento más sagrado de la transformación familiar, cuando tu evolución individual genera una evolución colectiva, cuando tu decisión personal de crecer se convierte en una invitación irresistible para que todo el sistema familiar evolucione. Es el momento en que comprendes que tu trabajo interno no era solo para ti, era para todas las generaciones que vendrán después, para todos los vínculos de amor que nacerán desde la nueva semilla que has plantado en el árbol genealógico de tu familia. Hemos recorrido juntos un territorio que muchos prefieren evitar, explorando las profundidades de dinámicas familiares que durante generaciones han permanecido ocultas en las sombras del inconsciente colectivo. Jung sabía que despertar de la hipnosis familiar requiere un coraje extraordinario, el coraje de ver lo que siempre estuvo ahí, pero que todos habían acordado silenciosamente no mirar. Lo que has descubierto en estos 5 pasos no son simples técnicas de comunicación, son llaves maestras hacia una libertad que trasciende tu historia personal y se extiende hacia el futuro de todos los vínculos de amor que tocarás en tu existencia. La diferencia entre quien conoce estos principios y quien los ignora es la diferencia entre vivir desde la elección consciente y vivir desde la programación inconsciente. La transformación que surge de aplicar estos pasos no es inmediata, pero es inevitable. Como una semilla plantada en tierra fértil, cada acto de amor consciente, cada límite establecido desde la compasión, cada respuesta auténtica en lugar de reacción automática, va creando ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que puedes percibir conscientemente. Jung comprendía que cuando una sola persona dentro de un sistema familiar comienza a individuarse genuinamente, todo el sistema se ve forzado a evolucionar, porque la autenticidad de uno expone la inautenticidad de todos. Tu decisión de amar sin perderte no solo te libera a ti, libera potenciales dormidos en cada persona que te rodea, ofreciéndoles la posibilidad de conocer formas de amar que nunca creyeron posibles. Existe un momento sagrado en este proceso de transformación familiar, un momento que Jung llamaba el despertar del amor verdadero, cuando finalmente comprendes que todo el dolor que experimentaste en dinámicas familiares tóxicas tenía un propósito oculto: enseñarte a reconocer el amor auténtico cuando finalmente aparece. Las heridas familiares, vistas desde esta perspectiva, se convierten en sensores extremadamente refinados que pueden distinguir entre conexión genuina y manipulación disfrazada de cariño. Tu capacidad de amar maduramente no surge a pesar de tu historia familiar difícil, surge precisamente porque esa historia te obligó a desarrollar niveles de discernimiento emocional que quienes crecieron en familias aparentemente perfectas podrían nunca alcanzar. Jung reveló que la verdadera libertad familiar no consiste en escapar de tu familia, sino en relacionarte con ella desde un lugar tan auténtico que ya no puede herirte de las maneras que solía herirte. Cuando logras esto,
cuando puedes estar presente con las personas que te dieron la vida sin perderte en sus expectativas, sin ser secuestrado por sus heridas no sanadas, sin sacrificar tu esencia para mantener la ilusión de armonía, has alcanzado una forma de maestría emocional que trasciende las relaciones familiares y se convierte en la base de todas tus conexiones humanas futuras. Es el momento en que comprendes que el trabajo que hiciste para sanar tu familia fue en realidad el trabajo que necesitabas hacer para sanarte a ti mismo. La invitación que Jung nos deja es tanto simple como revolucionaria: convertirte en el ancestro que las futuras generaciones de tu familia agradecerán haber tenido. Cada vez que eliges responder conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, cada vez que estableces un límite amoroso, en lugar de un muro resentido, cada vez que amas sin perderte, estás escribiendo un nuevo capítulo en la historia familiar que se extenderá mucho más allá de tu propia vida. Tu evolución emocional se convierte en el regalo más valioso que puedes ofrecer, no solo a quienes te rodean hoy, sino a generaciones que aún no han nacido, pero que heredarán los patrones que elijas crear o perpetuar. Si este contenido ha tocado algo profundo en tu interior, si has reconocido partes de tu historia en estas palabras, compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar estos conceptos. Dale like si sientes que estos principios pueden transformar la manera en que te relacionas con tu familia. Suscríbete para continuar explorando los territorios más profundos del crecimiento humano y déjame un comentario contándome cuál de estos 5 pasos resuena más intensamente con tu experiencia personal, porque tu historia es parte de la gran historia colectiva de sanación familiar que estamos escribiendo juntos.